estamos contentos, estamos gozosos porque pudimos estar en la casa del Señor, pudimos estar alabando y bendiciendo su nombre. Pues vamos a entrar al mensaje. Les voy a pedir que por favor abran su Biblia. Génesis 4, 9. Gloria al Señor. Quiero empezar a leerlo porque quiero tener tiempo de entregarles todo este mensaje. Y dice la palabra del Señor: y Jehová dijo a Caín: ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió: no sé, ¿acaso yo soy bueno de mi hermano? Él le dijo: ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama de la tierra. Ahora pues, maldito seas tú de la tierra, que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Cuando labres la tierra no te volverá a dar su fuerza, errante serás y extranjero serás en la tierra. Y dijo Caín: grande es mi castigo para soportarlo, y aquí me echas de la tierra de tu presencia, me escondes y seré errante y extranjero en la tierra, y sucederá que cualquiera que me hallare me matará. Le respondió Jehová: ciertamente que mataré a Caín 7 veces será castigado. Entonces Jehová puso señal en Caín para que no le matase cualquiera que le hallare. Bueno, creo que está muy alto. Creo. ¿No? Bueno. El Señor me dio este mensaje y me impactó mucho, me impactó bastante. Y pues grande fue mi sorpresa de que la pastora me dijo que quería que lo compartiera. Ni él sabía que yo tenía ese mensaje, ni yo sabía que ella me iba a pedir eso, pero Dios es sabio. En este día vamos a ver tipos de personas que en la iglesia, en el ministerio, no pueden fructificar, no pueden multiplicarse y no pueden hacer la obra que Dios les ha llamado a hacer. Y vemos que en muchas iglesias, y yo me he preguntado que por qué hay tanta gente que tiene mucho talento, que tiene mucho potencial, que tiene mucha herramienta para poder fructificar, no pasa nada. Entonces, la palabra del Señor dice en Marcos 4:4 que parte de la semilla cayó en buena tierra y que estos son los que dan buenos frutos. Y aquí deja ver también la cantidad del tamaño que se da fruto. Cada persona tiene su cantidad para dar frutos. Unos dan al 30, otros al 60 y otros al 100%. Los que dan el 30% no es la idea de Dios de que se queden nada más dando el 30%, sino que tienen que brincar a dar el 60%. Los que dan el 60% hay que brincar al 100%. Siempre tiene uno que buscar estar dando más, estar fructificando, estar dando más en la obra del Señor. Entonces muchas veces vemos que tanto iglesias como personas se estancan. Y al Señor no le gusta tampoco que como iglesia o como personas estemos estancadas. Siempre quiere que nosotros sigamos adelante, que sigamos fluyendo en los dones, que la iglesia siga fluyendo en el ministerio para el que fue llamado. Entonces, río que fluye, hay vida. Un río tiene que fluir, un río corre y entonces hay vida. Hay veces, hay meditación, te puedes trabajar, tomas agua de ese río porque es agua buena. Pero agua que está estancada, agua que no fluye, es un pantano. Entonces, la iglesia o persona que se queda estancada es igual así. Porque el Señor en su palabra dice que de nuestro interior correrán ríos de agua viva y que tienen que fluir. Los dones tienen que fluir. Tenemos que buscar el estar todavía produciendo más y más lo que Dios nos ha dado. Entonces, nosotros hemos sido llamados a producir. En Génesis, el Señor le dijo a Adán que es fructificar, que se multiplicara y que enseñará la tierra. Entonces, eso que le dijo a Adán es para nosotros también. Nosotros también tenemos que dar fruto, tenemos que multiplicarnos y tenemos que señorear la tierra donde estamos nosotros viviendo.
pero a veces pasa de que pasan 2, 3 años iglesias que no crecen, hay iglesias que son en muchas iglesias pequeñitas y que no crecen. Entonces hay un problema ahí, el por qué no se crece. Entonces vamos a ver aquí en este día los problemas o las personas también que no dejan que la obra de Dios crezca y que no se pueda multiplicar. Ok, en la palabra en Hebreos 12:7 dice: si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Y en el 8 dice: pero si os dejas sin disciplina, de la cual todos han sido partícipes, entonces sois bastardos. Lo voy a leer otra vez. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido partícipes, entonces sois bastardos. Bastardo es un hijo ilegítimo, un hijo fuera del matrimonio. En los tiempos de 1900 para acá o de aquí para allá, cuando nacía un hijo fuera del matrimonio, en sus actas de nacimiento se le ponía bastardo o ilegítimo, porque estaba nacido fuera del matrimonio. Entonces es una palabra muy fuerte, pero aquí la encontramos en la palabra de Dios. Primero que nada quiero hablar acerca de la disciplina de Dios. Dios a todos los disciplina. Dios dice que a todos los que acepta como hijos los disciplina. Y un padre, nosotros como padres, nuestros padres, también a nosotros los han disciplinado. Mi hermana y yo tenemos el recuerdo de una disciplina que nos dio mi papá, que por cierto tengo una marca aquí en mi cara de esa disciplina que nos dio, que fue injusta. No merecíamos esa disciplina que nos dio. Y a causa de esa disciplina yo no pude ir a trabajar. Yo estaba trabajando en ese tiempo porque fue tanto los golpes que me dio mi papá en la pierna que yo no pude caminar. Entonces no fui a trabajar. Y la persona que le metió ideas a mi papá para que él nos disciplinara, después me contó a mí que mi papá había preguntado por qué no había ido a trabajar el día siguiente. Entonces le dijo: ay, pero lo que pasa es que tú le pegaste muy feo. Dijo: le marcaste en la pierna, la vi muy hinchada. Dijo: y no pude ir a trabajar. Pero lo que a mí me impactó fue lo que le contestó a mi papá. Dijo: dice, si cuando yo no la dejo salir, ella me deja de hablar por unos cuantos días, ahora con esto, quién sabe cuánto tiempo va a tardar en hablar. A mí me pudo mucho y dentro de mí yo dije: ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo para ponerle así a mi papá? Él es mi papá, me pegó con no razón, pero es mi papá. ¿Qué puedo hacer acerca de eso? Entonces yo aquí acepté la disciplina de mi papá, justa o no justa, yo la acepté. Y allí yo le pude demostrar a él que yo seguía siendo su hija. ¿Que por qué? Porque yo estaba aceptando esa disciplina. Así tenemos que ser con Dios, aceptar la disciplina que Él nos da. Los hijos bastardos no traen orgullo a la familia, más bien traen vergüenza, porque todo hijo que ha nacido fuera del matrimonio es más bien fue concebido en pecado. Entonces, una persona así no tiene derecho a herencia, no tiene derecho a participar como nosotros como familia. Entonces, es una marca muy fea para esas personas, porque ellos no tienen la culpa. No tienen la culpa del pecado de sus padres, pero bueno, llevan una marca en sus vidas. Entonces un hijo ilegítimo
Por lo mismo que es ilegítimo, no puede recibir la disciplina, no puede recibir la corrección, no puede recibir la enseñanza que el padre le da a sus hijos. Todo lo que se les enseña a los hijos, entonces ellos no los pueden disfrutar. Siempre es la mamá la que se queda con ellos, porque el padre es el que no quiere reconocer al hijo. Entonces esos niños crecen sin papá y entonces no pueden vivir una vida plena como nosotros la estamos viviendo. Entonces ellos crecen con ese espíritu de rechazo, ellos crecen con ese dolor de la forma en que fueron concebidos, de la forma en que han nacido, porque no pueden disfrutar de lo que nosotros como hijos nacidos en matrimonio se puede disfrutar. Pero hay un peligro también en estas personas que se les considera así. No voy a usar ya la palabra de bastardos porque se me hace muy dura, pero sí ilegítimo. Y vemos que en la Biblia también hubo un hijo ilegítimo, que fue Ismael. Nació fuera de matrimonio y fuera de la voluntad de Dios. Entonces, ¿qué pasó con él? ¿Y qué es lo que pasa hasta ahorita? O sea, mal. Ha perseguido, ese espíritu ha perseguido al pueblo de Israel. O sea, en esos hijos siempre está el deseo de no obedecer, el deseo de que no se le enseñe. ¿Por qué? Porque trae ese rechazo dentro de ellos. Y vamos a ver unas características de un hijo ilegítimo. Parecen hijos, pero no son hijos. Ocultamente han determinado a rebelarse a la autoridad y deshonran la cobertura. O sea, sus padres los deshonran. Les cuesta trabajo a muchas personas identificar a esta clase de personas que existen tanto en las casas como en las iglesias, los hijos que son ilegítimos. ¿Y por qué se vuelven en la iglesia? ¿Por qué se vuelven ilegítimos? Lo miramos aquí en el 8, dice, porque si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido partícipes, entonces sois bastardos. Toda persona que no acepte la disciplina de la casa, de la autoridad a donde está, tanto sea en su casa como aquí en la iglesia, a no aceptar la disciplina de Dios, entonces ellos mismos se quitan de ser hijos y pasan a ser hijos ilegítimos. O sea, no está en la casa, no está en el ministerio, no está en el pastor, sino está en la misma persona de que no quiere recibir la disciplina. Toda iglesia, todo miembro de la iglesia tiene que ser discipulado, tiene que ser entrenado, tiene que ser enseñado para que los dones, para que el llamado se forme y un día pueda salir de la casa e ir a hacer el trabajo de Dios fuera. Pero esta persona, como trae la rebeldía por dentro, entonces todos ellos son expertos en ocultar su rebelión en una aparente forma de obediencia. Aparentan que sí son obedientes. Dicen, el pastor le dice o la pastora le dice, vaya y haga esto, le encargo que haga esto. Y él dice, sí, pastora, lo voy a hacer con mucho gusto. Pero ¿y por qué? ¿Y por qué yo tengo que hacer lo que me dijo? Habiendo tanta persona, nada más a mí me escoge. Y ocultamente, porque la rebeldía no lo es manifiesta, no lo dan a ver. ¿Por qué? Porque ocultamente lo están haciendo. Entonces, esas personas son muy difíciles de reconocer porque no hablan, no dicen qué es lo que les está molestando, sino que ocultamente lo hacen a regañadientes y se ponen una máscara de obediencia que cuando ya esa persona se manifiesta su rebeldía y se va y empieza a causar problemas, entonces el pastor o el ministro o el apóstol entonces dice, pero ¿cómo pasó esto? Si andaba conmigo todos los días, si iba a mi casa, si comía conmigo, si hacíamos muchas cosas juntos, ¿por qué?
oculto su rebeldía, no se da a conocer. Entonces estas personas se reconocen en que no les gusta obedecer. En cambio el hijo cuando reconoce la autoridad del padre, la autoridad de su padre espiritual, se somete. Como yo reconocí cuando mi padre que me disciplinó injustamente, le dije, bueno, es mi papá, ¿quién soy yo para oponerme a esa autoridad? Así somos nosotros también. ¿Quiénes somos nosotros para oponernos a la autoridad primero del Padre y quiénes somos para oponernos a la autoridad establecida en cada iglesia? No somos nada, no teníamos el por qué nosotros oponernos a esa autoridad que ha sido delegada por Dios. Entonces esas personas nunca van a fructificar, nunca se van a multiplicar, de hecho nunca van a permanecer en una iglesia, porque van a ir causando problemas y problemas donde quiera que vayan mientras eso no sea desarraigado. Todos nosotros en la iglesia vamos a llegar a ser padres, así como nosotros somos ahora padres en lo físico, pero un día fuimos hijos. Entonces todos en la iglesia tenemos primero que ser hijos. Tenemos que aprender a someternos y obedecer las instrucciones, obedecer la enseñanza, la corrección de la persona que Dios puso aquí o en cualquier iglesia que está. Entonces, todos tenemos que someternos y dejar que se nos discipline, dejar que se nos enseñe para que un día que nosotros seamos padres espirituales podamos nosotros también ir, si es que se nos manda fuera, ir con la bendición de la casa, porque los hijos no se salen por la puerta de atrás. Siempre los hijos tienen que salir por la puerta del frente y con la bendición de los padres. La segunda persona, el tipo de persona es el rebelde. Dice, hay que aprender que una persona puede ser desobediente, pero a la vez no es rebelde. Son dos cosas muy diferentes. También el rebelde es difícil de detectar porque muchas veces obedece a hacer las cosas. La desobediencia es fácil de corregir. La rebeldía no es tan fácil. Es un problema muy, muy difícil, más difícil, y que en eso se lleva más tiempo para poder descubrir qué es rebeldía y que la persona sea libre de esa rebeldía. Hay muchos hijos, tanto en el mundo como aquí, que son rebeldes. Solamente vemos las noticias, vemos cómo están las cosas en este mundo. Ahora hay muchos hijos que están irrespetando a los padres, les hablan de tú a tú. Hay hijos que golpean a sus padres, hay hijos que les hablan mal a sus hijos, a sus padres, que les hablan como si el hijo fuera el padre y el padre fuera el hijo. O sea, están muy mal las cosas. ¿Por qué? Porque rebeldía. La rebeldía es un problema, como les dije, muy profundo y tiene que ver en que la desobediencia es de que yo hago las cosas, las instrucciones que se me dan, yo las hago. Entonces, por ejemplo, la obediencia viene en lo que yo hago. Me dicen a mí, ve y tráeme esto, entonces yo voy y obedezco y traigo lo que se me dice que no traiga. Pero si yo digo, ok, sí voy a ir, pero no me gusta que me estén mandando, entonces ya eso es diferente. Muchas cosas las hacemos siendo obedientes, pero a la vez trayendo rebeldía dentro de nosotros. Hay la historia de un niño de que su mamá le mandó a traer un mandado y el niño, como estaba jugando, no quería ir porque no quería dejar de jugar. Entonces sabía que si no iba por lo que su mamá le había encargado, que lo iba a disciplinar. Entonces el niño lo que hizo fue y se puso unos zapatos que su mamá le había comprado. Y a ella le gustaban, pero a él no. Entonces se puso sus zapatos y se fue a la tienda, pero cada vez que miraba piernas, él arrastraba los zapatos.
Viraba otra piedra y ¡zas! Arrastraba los zapatos. Así se fue todo el camino. De regreso, lo que hizo fue que de las puntas arrastraba las puntas porque quería echar a perder los zapatos, porque nunca le gustaron los zapatos. Entonces, ¿qué pasó ahí? ¿Fue obediente? Sí. Porque fue a traer el mandado. Pero, ¿hubo sumisión? No. ¿Por qué? Porque se desquitó con los zapatos que con su mamá, con mucho trabajo, con mucho amor, le había comprado. Entonces, ahí vemos que la obediencia tiene que ver con lo que nosotros hacemos externamente, lo que hacemos. La rebeldía no se mira porque está oculta. Cuando Satanás pecó, todo estaba bien, nadie sabía que algún día se iba a revelar, hasta que la palabra nos enseña que dice, hasta el día que se halló en ti iniquidad. ¿Dónde estaba la iniquidad? Estaba oculta, estaba dentro de él, por eso muchos ángeles no se habían dado cuenta. Pero Dios, que sabe, pues él sí supo que todo lo que estaba tramando, entonces cayó. Entonces él también, al caer aquí en la tierra, vino a intentar, todos sabemos, a Adán y Eva los hizo caer. Entonces el pecado entró a la tierra, entró a la humanidad, y lo que pasó allí con ellos es de que entró iniquidad a la humanidad. La Biblia habla acerca de eso cuando se descubrió que Satanás estaba sublevando a los ángeles, porque así dice la palabra, desde el día que se halló en ti iniquidad. Y la iniquidad se transmite, es generacional. Entonces nosotros tenemos que estar muy atentos, muy alertas, qué es lo que ha venido aconteciendo en nuestras familias, qué es lo que viene aconteciendo en nuestras generaciones pasadas, para que no venga a caer con nuestros hijos, con nuestros nietos. Tal vez algunas cosas ya han acontecido. La iniquidad puede ser alcoholismo, puede ser pecado sexual, puede ser pornografía, puede ser hechicería, puede ser asesinato. O sea, todas esas cosas se van transmitiendo de generación en generación hasta que es cortada. Un joven supo de que su abuelo había matado a un policía. Entonces, ese señor, de todos los hijos que tuvo, todos sus hijos tuvieron problemas con la autoridad. Parece que como cuando él mató a ese policía, algo cambió en su genética, algo cambió en su generación, en su descendencia, que los transmitió ese pecado, esa iniquidad lo transmitió a sus hijos, y todos los hijos tuvieron problemas con la autoridad. Vemos que en las iglesias también hay muchos que no se quieren someter a la autoridad. Quieren venir a la iglesia, quieren venir cuando ellos quieren, no quieren a veces hacerse miembros, no quieren acatar todas las órdenes que están establecidas en la iglesia. ¿Son cristianos? Sí, son cristianos, pero tienen desobediencia, está la rebeldía dentro de ellos. ¿Y qué nos dice la palabra de Dios? Que todo aquel que no se quiere someter a la autoridad establecida por Dios, ¿qué es? Es como hechicería. Entonces, ¿qué es lo que puede ser una persona que está en desobediencia en la iglesia, que trae esa rebeldía? Pues es un brujo con Biblia. Porque está en la iglesia, porque está aquí en la iglesia, pero no está. Está aquí porque sabe que tiene que estar. Está aquí porque sabe que le conviene estar aquí. Pero muchas veces no acata las cosas que son aquí en la iglesia. Muchos se salen de la iglesia a causa de esa rebeldía. Y muchos no se dan cuenta de que eso se ha venido transmitiendo por generaciones. Entonces, si uno mismo no empieza uno a descubrir qué es lo que hay en nuestra generación, se lo vamos a venir transmitiendo a nuestros hijos, a nuestros nietos. Y entonces hay que ser como este joven supo
que algo había pasado en su familia. Supo que su abuelo había matado a un policía y que todos sus tíos estaban en problemas con la autoridad. Entonces él dijo, no, hijo, esto no puede seguir. Esto tiene que parar aquí. Entonces él se levantó, pidió perdón por su abuelo, pidió perdón por sus tíos, se arrepintió por ellos y cortó esa iniquidad. Entonces, así nosotros también tenemos que saber qué es lo que nos viene persiguiendo, porque a todos nos viene persiguiendo una iniquidad, a todos. ¿Por qué? Porque no sabemos qué fue, al menos nosotros no sabemos qué fue lo que hicieron los bisabuelos, no sabemos qué hicieron nuestros bisabuelos, los tatarabuelos, porque no los conocimos, al menos nosotros nomás conocimos un abuelo, los demás no los conocimos. Entonces es muy difícil para nosotros saber qué son nuestras raíces, de dónde venimos, pero es fácil de descubrir también por las cosas que vienen pasando en la familia. Es cosa de algo que es continuo, viene pasando en la familia. Entonces ahí es a donde, por ejemplo, los que no quieren nada con el Señor, es un problema que es de rebelión en contra de la autoridad, que es Dios. O sea, siempre hay que buscar de dónde, qué fue lo que provino, qué fue lo que causó que esa iniquidad entrara en nuestra familia. En México y en casi la mayoría de los pueblos hispanos, latinos, lo que es toda América, hay mucha corrupción, hay mucha trampa, hay mucho de que se levantan unos contra otros. Hasta se puede ver en los presidentes. Los presidentes son corruptos. Los presidentes mismos solamente quieren el poder para juzgar a la gente. Entonces en México la forma en que fue establecido México, voy a hablar de México porque no sé de los demás, pero en México eran los indígenas los que estaban allí. Los indígenas no conocían muchas cosas, había muchas cosas que no había enfermedades, no había caballos, no había cosas que trajeron los españoles de España hacia México. Entonces los españoles trajeron enfermedad, trajeron avaricia, porque vieron todo el oro que tenían los indios. Entonces lo codiciaron y se robaron mucho oro. México fue saqueado por los españoles. Entonces de allí cambió la genética de los mexicanos. Al venir los españoles y a traer la avaricia, a traer la enfermedad, entonces México ya cambió su genética y entonces ahora vemos las consecuencias de que el presidente que sube al poder va así en México. Otra cosa también, que muchas veces muchos presidentes que suben al poder, no solamente de la República, sino los de ciudades pequeñas, es con trampa, con soborno, con mentira. Así lo hacen. En México, en la capital, hay un dicho que dicen muchos allá, muy famosos todos los que son de por allá, que dicen: el que no tranza no avanza. ¿Verdad que sí? Y qué feo que ellos mismos dicen: el que no tranza no avanza. ¿Por qué? Porque ya está en nuestra genética, ya está dentro de nosotros la maldad, la corrupción de estar querer obtener más por menos, querer dar menos por más, de querer hacer las cosas mal, con trampa, con usura, con mentira, con soborno, hasta con amenazas. Eso es lo que está pasando ahorita con el país de México. Hay otros países que también la violencia está tremenda, pero no puedo hablar de todos los demás porque no conozco bien toda la cultura de ellos, pero casi en la mayoría es así. Podemos ver lo que es de México para abajo, es mucho problema. Se han dado golpes de Estado, se quieren quitar presidentes, o sea, es algo terrible. ¿Por qué? Porque esa maldad, esa
nuestra genética. Entonces, no tenemos que permitir que en la iglesia también eso pase, que no haya esa iniquidad, no nada más de estar haciendo las cosas que no debemos de hacer, sino lo que hay atrás de nuestra familia. Entonces tenemos que nosotros tratar de que se quiten todas esas cosas. En la Biblia también se menciona un personaje que fue tramposo. Un personaje que fue tramposísimo y era mexicano. Probablemente nació mexicano porque era tramposo. Nació, desde que antes de que naciera, quería usurpar el ser primogénito. Él desde antes del vientre de su mamá estaba peleando por querer ser el primero en nacer. No nació primero, nació después, pero podemos ver que dentro de él estaba el deseo de que él quería ser el primogénito. ¿Por qué? Porque el primogénito tenía muchas bendiciones, recibía muchas cosas. O sea, el primogénito no era cualquier cosa, era algo grande. Ser el primer hombre que abría la matriz de la mujer. Entonces, este niño ya traía implantado eso. Entonces, vemos que en su caminar hizo mucha trampa y le fue bien. Pero también porque Dios estaba con él, Dios estaba pendiente de él también. Entonces, en la iglesia también hay muchas ovejas. Las ovejas, tuvimos un estudio que la oveja no es apta para muchas cosas. La oveja es miope, es miedosa, no tiene sentido de orientación. Si se pierde, el lobo, los animales del campo se lo pueden comer. Entonces el pastor tiene que salir a buscar la oveja. Hay un relato en la Biblia también de un pastor que tenía 100 ovejas y dejó una sola y se fue por ella. Yo cuando lo leí estaba en mis recién principios del Evangelio y yo dije, pues yo me hubiera preocupado, pues eso no me queda 99. Dios ahí pronto me habló y me dijo, qué egoísta eres, porque esa perdida dice, eras tú. Y dije, perdóname, Señor, perdóname, porque y de veras que fui egoísta, inconsciente en mi manera de hablar, pero Dios me corrigió así rapidito. Pero la razón porque el pastor se fue a buscar esa oveja y dejó las 99 sin preocuparse es porque los lobos y los animales no atacan el rebaño. Esperan que una ovejita solita se salga de la congregación, que una ovejita medio despistada se vaya y poder aprestarla. También pasa que en la iglesia hay ovejitas que les crece mucho la lana, ¿verdad? Entonces el pastor les tiene que quitar la lana. Literalmente tiene que quitarle la lana, porque hace daño tener mucha lana. Así es que den mucha lana, por favor, hay que dar lana. Nosotros también, literalmente tenemos que dar lana. Bueno, pasa de que en las ovejas, aquí en la cabeza, se les juntan los animales. Ya que todos los animales se les puso las moscas, se les ponen animalitos, entonces les empieza a dar mucha comezón. Entonces cuando las ovejas tienen comezón, entonces lo que hacen en esa desesperación de la comezón, que se quieren rascar porque no tienen manos como nosotros, entonces empiezan a tallarse con las otras ovejas, empiezan a darse de topes con las ovejas y ahí se causan los problemas. Ahí vienen los problemas porque dice, ay, le diste un tope muy fuerte. Entonces el pastor tiene que ponerle aceite. De hecho, en Israel todavía los pastores usan aceite para ponerle las ovejas, porque así es como los animales ya no se les juntan. Entonces, David, el rey David, que él fue pastor por muchos años, sabía lo que el pastor de pastores podía hacer por él, y dijo, unges mi cabeza con aceite. ¿Por qué? Porque las moscas son en nosotros como tipo de malos pensamientos. Pero pensamientos que están revoloteando, que mira que el pastor no te quiere, mira que la iglesia no te saludaron, y mira que está pasando esto, y que al otro sí le cantaron el happy birthday, que a ti no te lo cantaron. O sea,
siempre el enemigo está tratando de influenciar en la oveja. Por eso es necesario de venir aquí para que el pastor de pastores con su unción nos unja y se nos quiten todos esos malos pensamientos. Entonces, acuérdense que dijimos que no hay que ser ovejas. Tenemos que transicionar de oveja a lo que sigue. No digo el nombre, pero ya sabemos cuál es. Uno que es trabajador, uno que trabaja en el que sirve. Entonces, ovejas es nada más el primer año. Tenemos que pasar a otro nivel. Bueno, esa es la segunda tipo de persona de que no fructifica y no deja que la iglesia fructifique. La tercera persona es el indolente. En Jeremías 4:10 dice: maldito el que hiciere indolentemente la obra de Jehová. La persona que es indolente hace las cosas sin dolor. Indolente es lo que dice el palabra. Indolente es no tiene dolor por las personas. Entonces, en la iglesia siempre tiene que haber dolor. Cuando yo vi esto, y yo tiempo atrás le estaba diciendo: Señor, ya me cansé de sufrir. Yo quiero pertenecer a una iglesia como la que esas que dicen: para de sufrir, porque ya no quiero sufrir. Porque a veces se cansa uno, ¿verdad? Se cansa uno del dolor, se cansa uno de los ataques, se cansa uno de las cosas que vienen a nuestras vidas. Y lo que más le tenemos miedo es al dolor. Es lo que más miedo le tenemos al dolor. Entonces es algo de que la mayoría, estoy segura que la mayoría deseamos tener eso, pero les traigo muy malas noticias. El dolor nunca va a parar. Amén. El dolor nunca va a parar. ¿Por qué? Porque el dolor es necesario para nosotros. Es necesario para que empujarnos a otro nivel. Dios lo permite para que ese dolor que tú has pasado, las personas que han pasado por dolor de perder un hijo, el dolor de perder un esposo, el dolor de una separación, ese dolor después Dios lo sana y lo usa para multitudes, lo usa para más personas, lo transforma en bendición. Entonces ese dolor te ayuda a ir a ministrar a otras personas. El dolor no se queda nada más así. Claro que Dios lo tiene que sanar, pero el dolor es necesario. El dolor es necesario en nosotros de congregación, en los pastores. ¿Para qué? Para las almas. Para las almas más que nada. Al ver lo que está pasando en otras partes, nos tiene que doler lo que está pasando allá en el Medio Oriente. Nos tiene que pasar cuando hay tornado, nos tiene que dar ese dolor y poder interceder por esas personas. Tenemos que sufrir, tenemos que pasar dolor por las personas que están en nuestra congregación, y nosotros tenemos que hacer el dolor de otra persona como nuestra. ¿Por qué? Porque somos un cuerpo. Y el cuerpo, cuando se lastima, todo el cuerpo sufre, aun si sea un dedo. ¿A poco no? Porque no podemos caminar, es un dedo y nos duele, nos molesta. Entonces así, por eso todos tenemos que sentir ese dolor congregacional, ese dolor donde todos tenemos que sufrir, porque no podemos estar así. Porque entonces, ¿cómo vamos a predicar el Evangelio? ¿Cómo vamos a llevar el Evangelio si no nos condolemos de las otras personas? Si no estamos deseando que otras personas que están sufriendo en el mundo vengan a los pies de Cristo. El dolor tiene 3 intensidades. La primera es lástima. La lástima es cuando, por ejemplo, si vieron la noticia del niñito que apareció en el mar de todos esos refugiados de Siria, que se hizo famoso a ese niño. Pero mucha gente dijo: ay, pobrecito niño, ay, pobrecita criatura, y pobrecito lo que le pasó. Pero ya después, ¿qué hizo? Nada más fue lástima. Eso es la lástima. Sentir dolor un poquito de tiempo, se acabó la noticia, pasaron los días y ya se te quitó. O sea, no fue dolor. Entonces
Esa es la lástima. La segunda clase de dolor es pasión. Cuando uno hace las cosas apasionadamente. Pense en Cristo. La película de Cristo se llama La Pasión de Cristo. Ahí podemos ver la pasión de Él, la pasión que hizo de entregarse, de hacer las cosas, de predicar el Evangelio, de hacer las cosas que su Padre le dio. Esa fue la pasión que hizo, pero no es suficiente. La pasión no es suficiente para que nosotros hagamos las cosas. ¿Por qué? Porque mucha gente siente pasión. Por ejemplo, quieren emprender un negocio y se apasionan por eso, y día tras día están pensando y echándole ganas y poniéndole tiempo y haciendo esto, o los que quieren bajar de peso, o los que quieren comprar una casa, se apasionan y quieren hacer eso, y por ese apasionamiento están invirtiendo tiempo, están invirtiendo sus esfuerzos para poder lograr esa pasión. Nosotros en la iglesia también tenemos que ser apasionados. Tenemos que hacer con pasión las cosas que estamos haciendo aquí en la iglesia, pero también tenemos que hacer apasionadamente el trabajo que hay fuera. También tiene que haber esa pasión dentro de nosotros para ver las multitudes venir a los pies de Cristo con pasión. Pero nos falta otro nivel. Si acaso estamos en ese segundo nivel, nos hace falta otra cosa más. Y lo vemos en la palabra de Dios en Mateo 9:36. Allí dice: Jesús, al ver las multitudes desamparadas y dispersas, tuvo compasión en ellas, porque eran como ovejas que no tenían pastor. El nivel más alto de lo que respecta al dolor tiene que ser la compasión. Amén. ¿Y por qué la compasión? Porque si yo, por ejemplo, miro a mi sobrina que está sufriendo por algo, dejo mi pasión, dejo mis deseos, lo que yo quiero hacer, y agarro su problema de ella como el mío. Así es. Y sufro con ella, y oro por ella, y le digo: Señor, mira a tu hija, mira lo que está sufriendo, y a mí me duele. ¿Por qué? Porque yo tengo compasión de lo que a ella le está pasando. Así es como nosotros tenemos que ser aquí en la iglesia, tener esa compasión, que Dios por compasión, cuando nos miró y dijo: no, esta mujer tengo que rescatarla. Porque hace rato que estábamos oyendo el canto ese que dice: no me puedo imaginar dónde estaría yo. Nada más imagínese, ¿dónde estaría usted si no fuera porque Dios tuvo compasión de nosotros? Amén, amén. ¿En dónde estaríamos? Amén. Yo muerta, pero estoy segura que sí estaría muerta, pero es parte de mi testimonio, que no cabe en mí. Pero yo sé dónde estaría y le doy gracias a Dios. Y estoy agradecida. ¿Por qué? Por esa compasión. Tuvo la misericordia y me rescató, me sacó de donde andaba. Y ahora puedo decir: Señor, tú eres mi libertador. Me libertaste de las tinieblas, me libertaste de la oscuridad, y ahora estoy en el reino de Dios. La cuarta persona a la que también en la iglesia no pueden fructificar, no pueden prosperar, y no dejan a la iglesia que fructifiquen y prosperen son los resentidos. Vimos en Génesis 4:9 cuando Dios le pregunta a Caín: ¿dónde está tu hermano? ¿Qué era lo que tenía Caín? Resentimiento. ¿Por qué? Porque según él, Dios no vio con agrado su ofrenda. Dios aceptó la ofrenda. Lo que pasa es que la rebelión estaba dentro de él. No fue la ofrenda, era Caín lo que estaba oculto en él. La rebeldía que estaba dentro de él era lo que a Dios no le agradaba. En cambio, Caín, aunque fue lo que le ofreció, Dios la aceptó, pero porque tenía un corazón noble, un corazón que de veras no había maldad. Pero en Caín había maldad, tanto así que mató a su hermano por celos. Y hasta la fecha sigue pasando mucho, de que sigue pasando esas cosas. Celos
hermanos, celos por herencia, celos porque eres el primero, celos porque no a ti te quieren más, celos porque tú eres el primogénito, celos que porque tú eres esto, o porque eres el más chiquito, o porque eres el más grande, pero el caso es que siempre hay celos. En nuestras vidas no tiene que haber celos, no tiene que haber resentimiento. Pero miren lo que recibió Caín cuando pecó. Le dijo, cuando labrares la tierra, no te volverá a dar su fuerza. Y eso desafortunadamente nos afectó a todos. Pero a este hombre le afectó más porque ya jamás se volvió a decir. Jamás se vuelve a mencionar el nombre de Caín, solamente el que se fue, se casó y ya. O sea, no hizo nada. Y el plan de Dios no era que no hiciera nada, sino era de que fructificara, de que se multiplicara, de que sojuzgara la tierra, igual que sus padres. Pero el tener resentimiento dentro de su corazón no le permitió, no lo dejó que hiciera eso. Así hay mucha gente en la iglesia, así hay mucha gente, y nosotros las mujeres, que yo espero que ya no, pero en hace muchos tiempos, éramos las mejores doctoras del mundo. ¿Por qué? Porque si nuestros esposos nos hacían enojar, les pronosticábamos y les decíamos hasta de qué se iban a morir. ¿A poco no? Las mejores doctoras decían, tú pero vas a ver, y hasta les decíamos de qué se iban a morir. Y cuando nos enojábamos y decíamos, no, es que tú, el día 10 de octubre del año 2000, tú me hiciste esto, tú no me defendiste, o tú no me hiciste esto, otro. Y ahorita pasaron 15 años ya. Pero aquí no se te está olvidando porque está grabado aquí y está grabado acá. Ese es el resentimiento. Cuando uno no olvida las ofensas, hay resentimiento. Entonces el resentimiento no tiene que haber, no tiene que ser parte de nuestras vidas, sino tenemos que desechar ese resentimiento, porque no nos hace bien de ninguna manera. ¿Por qué? Porque nos amarga, porque esas cosas cada vez nos van amargando más. Y hay un ejemplo muy bueno también en la iglesia, en la Biblia, de Noemí. Noemí se fue de la tierra de Belén a Moab con su esposo, con sus hijos. Sucede que estando allá, se le muere el esposo, se le mueren los hijos. ¿Y qué hace Noemí? Oye, que en Belén otra vez hay comida, porque había escasez en ese tiempo. Y Belén significa casa de pan. Moab significa maldición. Entonces, cuando Noemí regresa a la casa, a su casa, o sea, a la casa del pan, la tierra donde vivía, la reconocen y dicen, ¿quién no es esa Noemí? Y ella dice, no me digan Noemí, porque gran angustia me ha puesto el Señor. Díganme ahora Mara, porque la amargura está en mi alma. ¿Ustedes creen que es correcto que Dios le puso ese nombre? No. Porque en primer lugar, tanto ella como su esposo no preguntaron a Dios. ¿Podemos salir de donde estamos y irnos a buscar a otra parte? No consultaron con el Señor. Entonces ellos se fueron y a consecuencia de irse a un país donde su nombre es maldición, se salieron de la bendición, se salieron de la cobertura y se fueron, y regresó ella con amargura. Pero ella no tenía que culpar al esposo porque ella se le había muerto, no podía culpar a los hijos porque ella se le había muerto. Entonces, ¿quién quedaba? Ella era. Y muchas veces no hemos hecho eso. ¿Por qué, Señor? ¿Por qué me pasó esto? ¿Por qué a mí me pasa esto? Es como si fuéramos más que Dios. Muchas cosas vienen a nuestras vidas a consecuencia de nuestras acciones. Y eso fue lo que le pasó a esta mujer. Esto también es generacional. Ustedes conocen al futbolista que se llama Diego Armando Maradona. Aunque no les guste el fútbol, es un argentino muy
cambiarle Dona Mara para que se le cambie la maldición que trae. Pero miren, es algo bien tremendo, que las personas resentidas no dejan que la iglesia prospere. Es más, sus vidas no prosperan, en familia no prosperan. No hay alguien en la familia tiene o conoce personas que son muy negativas. Sí, ¿verdad que sí conocemos personas que son muy negativas? Pero bueno, hay que orar para que Dios les quite esa amargura y les cambie su nombre a, ¿qué será bueno? A gozo, alegría, regocijo. Hay que cambiar ese nombre. La quinta persona que también no puede dejar que la iglesia crezca o que cambie de paz son los distraídos. Hay personas que tienen muchos proyectos en la mente, hay muchas personas que tienen muchas cosas que hacer, pero al final de cuentas son tantos los proyectos que tienen que no logran hacer. ¿Por qué? Porque nunca están enfocados en una sola cosa. La distracción es muy peligrosa. Como ahorita en esta época en que estamos usando tanto los celulares, se usa mucho el de las fotografías, el estar mandando mensajes de texto. Cuando fui yo a Laredo una vez, pasamos por una calle, mi cuñado me dijo, mire aquí en esta calle, dice, una muchacha estaba mandando un texto, se pasó y vino un carro, chocó, la mató, solamente por distraerse unos minutos de estar usando el celular. Se ha visto de personas que se toman selfies y los están poniendo en Facebook y a los pocos minutos, bueno, ¿por qué? Distraídos. El enemigo está distrayendo mucho a la gente también, no nada más afuera, sino en la iglesia también. Entonces, toda distracción también tiene que ser desarraigada. Toda distracción aquí en la iglesia, y más que nada nosotros como líderes, como personas que queremos sacar la obra de Dios adelante, se tiene que quitar toda esa distracción. La sexta persona, tipo de persona, son los condicionales. Condicionales. La persona condicional es que pone condiciones. Ahorita vemos que todos los famosos, cuando se van a casar porque tienen tanto dinero, hacen un contrato prenupcial y cada quien pone sus condiciones. El que tiene más lana es el que pone las mejores condiciones. ¿Sabes qué? Si llegamos 5 años casamos, te doy tanto. Pero si nuestro matrimonio dura menos, pues te doy menos. O sea, esa es una persona condicional. Una persona, por ejemplo, que venga a la iglesia y que diga, bueno, es que yo voy a la iglesia, pero por ejemplo, voy a ir nada más los domingos. Voy a ser semanero. O si no, voy a ser mesero. ¿Mesero por qué? Porque viene una vez al mes. Entonces ponen sus condiciones. Quieren dar, quieren hacer lo que ellos quieren, no lo que la iglesia necesite, sino lo que ellos quieran. Y cuando estamos en la obra de Dios, cuando estamos entrados en el ministerio de Dios, en el reino de Dios, no hay condiciones. No se ponen condiciones. Usted quiere venir a servir aquí, tiene que ser incondicional. La pastora, ella lleva el puesto que menos condiciones ella puede poner. Ella no puede decir, pues es que yo voy a trabajar, como por ejemplo, usted trabaja, que se voy a trabajar 8 horas o 4 horas. Ella no. Ella no sabe cuándo va a trabajar. Ella no sabe si le van a hablar en la madrugada. Ella no sabe si va a tener que salirse un día a irse a otra parte. Ella no tiene ni siquiera decir, ay, necesito vacaciones, me voy a ir a las vacaciones. No, ella tiene que agarrar vacaciones cuando el de arriba es el que le permita tener las vacaciones. Así es. ¿Por qué? Porque Dios sabe que ella no ha puesto condiciones para trabajar en esta hora. Y así todos los líderes, así deberíamos ser, incondicionales. No poner condiciones para poder nosotros hacer lo que Dios nos ha llamado a hacer. Vemos también aquí en la palabra de un joven que quiso seguir a Jesús, un joven muy rico, y que le dijo, Señor, ¿qué puedo hacer para seguirte? Yo te quiero seguir.
Winston sabía que ese joven estaba diciendo la verdad. Estaba cumpliendo. ¿Por qué? Porque había sido educado en la Torá. A ellos se les enseña desde chicos a tener el temor de Dios, a amar a Dios por ser de todas las cosas. Pero hubo una cosa que él no pudo hacer, que le dijo: vende todo lo que tienes, dale a los pobres y sígueme. Y ahí fue donde el joven se puso triste porque era mucho que tenía. Ven, porque les digo que la lana hace mal. Hace mal la lana, tener mucha lana, hace mal, de veras. La Biblia dice que la raíz de todos los males es el amor a la lana. Entonces hay que empezar a dar. ¿Por qué? Porque entre más das, más te va a salir. Entre más te tranquilas, más te va a salir. Entre más te des, más te va a dar el Señor. Porque el Señor nunca se le gana. Al Señor nunca se le puede ganar al quitarnos la lana. Si el pastor no nos quita la lana, el pastor es el que nos va a quitar la lana. ¿Cómo? Tal vez enfermándonos, tal vez que se quede sin trabajo. ¿Qué es mejor? Que el pastor nos trasquile, o sea, el pastor venga, trasquile. O yo me cuido la lana, la doy voluntariamente para que tú, Señor, me bendigas. ¿Qué es lo que dice la palabra de Dios? Todo ve conforme a propuesta en su corazón. Amén, amén. No con dolor, no con tristeza, sino con alegría. Mucha gente no ha aprendido que la clave de tener más es dar. Usted no se ha fijado que tiene ropa y que regala. Pero si de dónde te sale tanta ropa. Yo, hermana, le regalé 15 bolsas y traigo como 10 todavía. Y digo, ¿de dónde salieron? ¿Por qué? Porque entre más das, Dios te bendice más. Porque entre más uno da, Dios es el que nos está todavía dando más y más. Entonces, tenemos que despojarnos de todas esas cosas. En los condicionales hay algo que ellos no pueden hacer con agrado, con sacrificio, porque a Dios le agrada que nosotros nos despojemos de todo lo que nos está estorbando. Dios le agrada que nos quitemos de amarguras, de resentimientos, de comisiones, de todas esas cosas. El Señor quiere que en cada iglesia esté la presencia de Dios. Y aquí en esta casa está la presencia de Dios. Está la presencia de Dios, pero hay que ver que estas cosas son las que nos están afectando, que no nos están dejando que nos multipliquemos y que sigamos adelante. Tenemos que ver qué cosas nos están deteniendo a que Dios cumpla el propósito que hay, aparte de la presencia. ¿Qué influencia estamos teniendo nosotros afuera? ¿Qué influencia estamos haciendo para que la oración crezca? ¿Qué influencia estamos haciendo con los demás para que esta obra crezca? Esto es lo que nos hace falta, la influencia. ¿Por qué nos hace falta la influencia? Porque el mundo nos está ganando. El mundo nos está ganando con la influencia que está pasando en la televisión, en las redes sociales, en todas partes, en todos los lugares donde hay bailes. La influencia es el que está ganando a los jóvenes, que a los tan jóvenes se los está llevando para allá. ¿Y la iglesia qué está haciendo? La iglesia estamos permaneciendo dormida. Nos hace falta que nos levantemos en esa influencia, de que influenciemos a la comunidad donde estamos, que nos influenciemos el barrio donde estamos. Esto es lo que nos hace falta, influencia. ¿Y qué se necesita para tener influencia? Sacrificio. ¿Cuál es el sacrificio? Sacrifícate de estar viendo televisión y ponte a orar. Sacrificio de que vete a la oración. Sacrificio de que tenemos que estar aquí en la iglesia, de invitar, de estar orando. Señor, queremos tener influencia. Señor, queremos derrumbar toda potestad, todo principado que está
Porque todos los lugares donde hay bailes, ellos creen que se sacrifican y dicen, no, pues es que es viernes, vamos a unir nada más de 10 a 12, porque pues, la gente mañana tiene que ir a la iglesia. Luego porque el lunes la gente tiene que ir a trabajar. Señor, ellos saben desde temprano y cierran hasta la madrugada. Ellos se sacrifican de estar toda la noche, viernes tras viernes, tienen vigilias de baile, tienen vigilias de estar tomando, tienen vigilias de estar hablando palabras obscenas, de estar haciendo desmanes cada fin de semana, 3 días por semana o a veces hasta más. Tienen ese sacrificio de estar, ¿por qué? Porque saben que van a ganar, porque saben que van a tener. A nosotros nos hace falta sacrificarnos todavía más por esta iglesia, nos hace falta sacrificarnos más por el reino de Dios, nos hace falta más meternos más en oración, asistir a las reuniones de oraciones, pero meterse de veras a orar, de sacrificar un poquito de tiempo para que nuestras vidas cambien, no solamente la nuestra, sino la de nuestros hijos. Vamos a ver mayores cosas. Yo que les pudiera contar de todo lo que pasamos como familia, muchas cosas, pero no se las cuento. La pastora sí sabe varias cosas, pero en todas esas tribulaciones Dios nos ha dado la victoria. ¿Por qué? Porque a mí no me importa levantarme a las 5 de la mañana, a mí no me importa desvelarme hasta las 3 de la mañana orando por la gente, orando por ustedes. A mí no me importa estar horas estudiando, trayendo mensajes. ¿Por qué? Porque yo tengo pasión, porque yo quiero hacer la obra de Dios, porque yo quiero que esta iglesia sea edificada, bien edificada, que vengan tormentas, que vengan tornados y que esta iglesia permanezca. Ese es el deseo mío y quiero que sean ustedes también. Tenemos que hacer ese sacrificio de dar más. Tenemos el ejemplo más precioso que fue Jesucristo. En la cruz del Calvario, él cuando estaba allí con los ladrones, sufriendo por los latigazos, sufriendo porque estaba colgado. ¿Usted cree que no es incómodo estar por horas colgado? Tenía la gente en ese tiempo que levantarse porque no podía respirar. Por horas, imagínese, si a usted cuando le duele una uña del pie ya no hay ni cómo hacerlo, o le duele una muela, ya no hayamos ni cómo hacer para que se nos quite ese dolor. Ahora imagínese él, todo el dolor que cargó en su cuerpo, todo el dolor que cargó en su humanidad, que el enemigo es tan astuto que es que quisieron ofrecerle un bebraje que era de mirra con vinagre. ¿Por qué? Porque ese vinagre tan poderoso iba a mitigar el dolor de Jesucristo. Jesucristo tan pronto como se lo pusieron, él volteó la cabeza. ¿Por qué? Porque él sabía que tenía que cumplir la misión sin trampa. No tenía que hacer trampa para ganarse el reino que de él pertenecía. Satanás te ofrece a ti, mira, si tú me adoras, si yo te llevo a una iglesia donde no haya dolor, te llevo a una iglesia donde ya no hay muchos miembros, tú no tienes que batallar, tú no tienes que salir, tú no tienes que sacrificarte tanto. Esto es, por eso mucha gente se ha salido de las iglesias, porque oye la voz de Satanás, porque oye las susurros, las murmuraciones, todo lo que les ofrece allá en el mundo. No se dan cuenta que son trampas que les está poniendo para poder devorarlos allá. Tenemos que permanecer, tenemos que todavía sacrificarnos más, todavía tenemos que ofrecernos como sacrificios vivos. ¿Para qué? No para que esta iglesia crezca, para que el reino de Dios crezca y se multiplique y sea como él dijo, que nos multiplicáramos, que gobernáramos, que sojuzgáramos la tierra. Eso es lo que Dios quiere que nosotros hagamos, como el ejemplo que hizo Jesucristo, de que por amor se dio a la humanidad. Entonces, hermanos, lo que tenemos que hacer de ahora en adelante, mirar qué son las cosas que están mal en nosotros, que tal vez estamos como cuando empezó Génesis, que el Señor en Génesis 1 dice que la tierra estaba desordenada y vacía. Tal vez a lo mejor esta tierra está desordenada y está vacía, y el Espíritu de Dios está revoloteando, está volando aquí queriendo ordenar tu vida. Un alcohólico nunca se sana de
he pecado contra el cielo y contra ti. Señor, perdóname y sana mi tierra. Ordena, Señor, mi tierra. Eso es lo que nos corresponde ya a nosotros, de pedir a Dios que salve esa tierra. Amén. Que nos bendiga. Amén. Aleluya. Bendiga. Wow. ¿Cuánto en esta tarde Dios me habla? Amén. Dios nos ha hablado en esta tarde. Amén. Es tiempo que la iglesia empiece a examinarse ella misma. ¿Qué estamos haciendo por Dios? ¿Qué estamos haciendo para Él? ¿Qué es lo que Dios está pidiendo de nosotros? Una de las cosas que en estos días he estado meditando y estoy concuerdo con ella, es que Dios está pidiendo más de nosotros. No podemos ser tramposos. No podemos llegar al reino de Dios con trampas. Ninguno de nosotros podemos llegar al reino de Dios con trampas. Tú puedes venir a este lugar y decir, Señor, yo amo a Dios, ya oré, ya le canté, ya wow, y te vas y vives tu misma rebeldía. Como dijo ella, la obediencia es una cosa, la rebeldía es otra. ¿Ves? La rebeldía es peor que la desobediencia. ¿Ves? Por eso Satanás fue estirado de arriba, por rebelde. Yo no quiero que por rebelde yo no entre al reino de los cielos. Pongámonos de pie, vamos a adorar al Señor y examínate en esto y pídele perdón a Dios en esta hora de todo aquello que tú sabes, aleluya, que hasta hoy ha hecho lo que a ti te ha dado la regalada gana. Hasta hoy tú has hecho lo que te ha dado tu regalada gana, aleluya. Y tenemos que hacer lo que a Dios le agrada, como dice, yo no le puedo poner a Dios condición. Él me pone las condiciones a mí. Cuando nosotros dejamos que Dios ponga sus condiciones, wow, aunque te duela, aunque no te guste, hazle la condición que Dios te está pidiendo. Dios siempre pidió condiciones al pueblo de Israel. Siempre le daba condiciones, aleluya. Si ustedes me obedecieren con todo su corazón, aleluya, yo los voy a bendecir, yo los voy a proteger, yo voy a estar con ustedes, aleluya. No se van a enfermar, no van a hacer nada indebido, aleluya. Pero había condición. Es tiempo que despertemos, iglesia, y tomemos esas condiciones que Dios. ¿Qué condición nos está pidiendo Dios a nosotros hoy en día? Obediencia, santidad y ayuno y oración, aleluya, y leer su palabra. Hay condiciones para llegar al cielo. Dios quiere de nosotros, aleluya, hacer una iglesia que Él se agrade de cada uno de nosotros. Qué tremendo cuando digas, aleluya, estoy agradado de ti. Cuando tú le sacas esas palabras a Dios, que te diga estoy agradado de ti, wow. Dios quiere que su pueblo, aleluya, se humille. Venía yo pensando y meditando y digo, tanta gente que se sale de la iglesia, ¿por qué? Por rebelde y porque le gusta el pecado. Y quiere venir a la iglesia y que la iglesia lo acepten con sus pecados. Quiere que la iglesia lo acepten con su rebeldía. Y eso no es así. La iglesia no puede aceptar a nadie con su rebeldía y su pecado, aleluya. Oh, ellos disimulan el pecado. No es pecado hacer tal cosa, sino no. Esto no me controla a mí. Claro que sí te está controlando, aunque sea un poquito te está controlando. El diablo es mentiroso y padre de mentira. El engañador, el mentiroso. Él sí es, a él le gusta el fraude, aleluya. Pero a Dios no. Dios no puede ser burlado, Dios no puede ser engañado. Wow. Si tú crees, yo tengo una cosa, cuando Dios llena nuestro corazón, no nos hace falta nada de afuera.
A ti no te va a hacer falta ir a un nightclub. A ti no te va a hacer falta tomarte una copita. A ti no te va a hacer falta, aleluya, ir a ver esa gente haciendo cosas indebidas. Pero cuando Dios no está gobernando tu corazón y tu vida, sí te va a hacer falta, porque todavía tu carne no la has crucificado en la cruz del Calvario. Padre, venimos delante de tu presencia en esta hora para alabarte y glorificarte. Gracias por el mensaje, Señor, que has traído, Señor, a nuestra vida en esta hora. Te pedimos, Señor, que arranque todo lo podrido, todo lo malo que hay dentro de nuestras vidas, Señor, aleluya. Y Señor, toda rebeldía de nosotros, desobediencia, en el nombre de Jesús de Nazaret, sea arrancado de raíz, Padre de la gloria, y el temor tuyo, Señor, caiga en nuestros corazones, mi Dios, aleluya, Señor, y la obediencia, Padre Santo, la sumisión, Padre Santo, sobre a ti, Padre de la gloria. Le damos gracias. Todo el honor y la gloria es tuya, Señor. Aún, Señor, nuestras amistades muchas veces no nos quieren, ni les gusta andar con nosotros, porque no vamos, Señor, con la corriente de ellos. Señor, queremos ir con la corriente tuya, Espíritu Santo. Aunque nos digan que somos anticuados, o que nos digan que estamos fuera de onda, fuera de moda, pero Padre de la gloria, tú eres el mismo ayer, hoy y para siempre, con tu santidad. Y sin santidad nadie verá al Señor. Nadie verá al Señor sin su santidad y el aleluya. A ti que estás viéndome en esta hora, aleluya. A ti te exhorto en esta hora, aleluya. Con todas tus mentiras, con todos tus caprichos, no entrarás en el reino de los cielos, aleluya. Con toda tu contaminación, aleluya, que vas a lugares que no le agradan a Dios, vale más que te pongas a cuenta con Dios. Este es tu día para que te pongas a cuenta con Dios, aleluya. Dios no puede ser burlado. Tú no puedes burlar a Dios. Dios conoce nuestros corazones y nuestros pensamientos. Oh, Señor, te alabo y te glorifico y te doy gracias, Padre de la gloria, porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia, mi Dios. Gracias, Señor. Todavía tienes tiempo, aleluya. Pero va a haber un momento que no te va a dar tiempo de arrepentirte. No juegues con Dios. No juegues con Dios. Es tiempo que la iglesia no juegue con Dios. Ponte serio con Él. Agarra las cosas.